Bueno, mientras vamos proyectando la presentación, enhorabuena, Jordi, por tu explicación sobre tu visión sobre la reforma laboral. Ahora a mí me ha tocado hablar detrás de ti, con lo cual, bueno, lo tengo difícil y además me toca hablar de las novedades en materia de contratación, sobre la cual hay muchísimas dudas que esperamos resolver hoy algunas, pero que en definitiva pues tendremos que esperar para tener certeza a los criterios de los tribunales. Lo que yo voy a abordar son uno de los pilares más relevantes de la reforma laboral, que es la reforma de la contratación temporal, de los contratos formativos y del contrato fijo discontinuo, ¿vale? Centrándome sobre todo en los contratos temporales y en el contrato fijo discontinuo. La visión general, ideas básicas. Tenemos media hora de exposición, con lo cual no nos vamos a poder detener en todos los detalles, que son muchos, de la norma, de la modificación del artículo 11, del artículo 15, el artículo 11 son los contratos formativos, el artículo 15 los contratos de duración determinada, el artículo 16 los contratos fijos discontinuos, y luego las disposiciones transitorias que regulan la entrada en vigor y el periodo transitorio para los contratos previos. Bueno, tenemos que partir de una novedad, en mi opinión, bastante relevante, que se contiene en el artículo 15.1 del Estatuto de los Trabajadores, que dice literalmente que el contrato de trabajo se presume celebrado por tiempo indefinido. Por tanto, hay una presunción de que la contratación es indefinida. Unido a una reformulación, desde luego limitativa, no expansiva, de las causas que permiten hacer uso de la contratación temporal y una vis atractiva, si se me permite esta expresión, del contrato fijo discontinuo, que como veremos, y además se expone en la exposición de motivos y en las declaraciones que se han hecho por parte también de la ministra y de agentes sociales, es un contrato que podríamos denominar el contrato estrella, que sale de la reforma laboral y que se quiere fomentar y relanzar, porque hasta la fecha era utilizado de forma más limitada en determinados sectores muy concretos, ¿no? Hoteles, restauración, etcétera. Se endurecen las exigencias justificativas en los contratos temporales. Nos dice la norma que será necesario que en el contrato de trabajo temporal se especifique con precisión la causa habilitante de la contratación temporal, las circunstancias concretas que la justifican y su conexión, es decir, de estas causas, con la duración prevista de ese contrato. Ergo, el contrato temporal pues, tiene que estar formalizado necesariamente por escrito, y además en el contrato las empresas deberán ser muy cuidadosas y muy precisas en la especificación de estas circunstancias. Se endurecen las consecuencias negativas y los supuestos de declaración de fijeza en los contratos temporales, no solo ya en caso de fraude de ley en la contratación temporal, sino también en caso de incumplimiento de los requisitos y límites de la contratación temporal. Sobre esto nos hablará con detalle Gerard Luján, el inspector de trabajo. Como sabéis, el Real Decreto Ley 32/2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 30 de diciembre del 2021, con entrada en vigor con carácter general al día siguiente de su publicación, por tanto, el 31 de diciembre del 2021. No obstante, determinadas disposiciones entran en vigor a los 3 meses de la publicación de la norma, es decir, a los 3 meses a contar desde el 30 de diciembre del 2021. Entre ellas, pues, esta vacatio legis se aplica a la reforma de los contratos temporales y también del contrato fijo discontinuo. Y se establece un régimen transitorio para los contratos formalizados con anterioridad a 31 de diciembre del 2021 y para los contratos que se formalicen entre el 31 de diciembre del 2021 hasta el 30 de marzo del 2022.
Para simplificar, porque aquí podríamos discutir nuevamente, porque la norma utiliza expresiones de puedo hacer los contratos actuales hasta el 30 de marzo del 2022, pero la entrada en vigor de la nueva regulación es el 30 de marzo del 2022. A partir del 30 de marzo, desde el 30 de marzo, ¿esto qué significa? El 30 de marzo, el 31, para concluir y simplificar. Y yo creo que por un día las empresas tampoco van a asumir riesgos. Podemos decir que los nuevos contratos se van a poder formalizar el 30 de marzo del 2022 y los contratos actuales pues los vamos a poder formalizar hasta el 29 de marzo del 2022. Este es el criterio que establece el Boletín de Noticias Red de la Seguridad Social, que como sabéis, con motivo de la situación pandémica, pues ha sido un manual imprescindible para los abogados laboralistas que antes pues, no lo utilizábamos. Se ha dictado el Boletín de Noticias Red 1/2022, de fecha 14 de enero, donde se establecen las cuestiones más prácticas desde el punto de vista de la codificación de estos contratos y de las modificaciones en materia de seguridad social. También me consta que se ha publicado la guía actualizada por parte del SEPE en materia de contratos. A modo de esquema, ¿no? Modalidades contractuales que se suprimen y o se reformulan. El contrato de obra o servicio determinado, como ha indicado Jordi, del artículo 15.1a del Estatuto de los Trabajadores, desaparece. Este contrato, digamos que podríamos decir que ya estaba tocado y hundido por la sentencia del Tribunal Supremo de 29 de diciembre del 2020, que básicamente había dado la posibilidad de establecer este tipo de contratos de obra o servicio vinculados a una contrata. Y además se anuló pues, un artículo específico de esta modalidad de contrato de obra o servicio para el sector del contact center. ¿Vale? Por tanto, contrato tocado y hundido ahora desaparece con la nueva reforma a partir del 30 de marzo del 2022. El contrato fijo de obra para el sector de la construcción, que aunque se denomina contrato fijo de obra, era un contrato temporal, era una submodalidad del contrato de obra o servicio determinado específico para el sector de la construcción, regulado en la disposición adicional tercera de la Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, y en el artículo 24 del Convenio Estatal de la Construcción. Este contrato se reformula ahora como un contrato indefinido adscrito a obra. Contrato eventual por circunstancias del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos. Se reformula porque esto, digamos, se asimila, ahora veremos con todas las diferencias, al nuevo contrato de duración determinada por circunstancias de la producción. Contrato de interinidad. Se reformula y ahora entraría como contrato de duración determinada por sustitución. Contrato en prácticas, contrato para la formación y aprendizaje, contrato para la formación dual del artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores se reformulan como contratos para la formación en alternancia y los contratos para la obtención de una práctica profesional. ¿Vale? Las modalidades de contratación temporal generales serían las siguientes: circunstancias de la producción, su sustitución, el contrato de relevo sin cambios, el contrato de fomento de empleo para personas con discapacidad sin cambios, contratos de formación en alternancia y contratos formativos para la obtención de la práctica profesional, que serían nuevos. No entro, y pongo generales, no entro en otros contratos temporales, que puede haber específicos para la administración pública, para las universidades, contratos de inserción, etc. Eso sería, digamos, la foto de las modalidades de contratación generales. Contrato por circunstancias de la producción, artículo 15.2 del Estatuto de los Trabajadores, ¿vale? Que es el que hemos dicho que podríamos asimilar al contrato eventual que conocemos. ¿Vale? A mí me gustaría también hacer una reflexión general, pese a que yo estoy haciendo esa asimilación, ¿no? Contrato por circunstancias de la producción asimilable al contrato eventual. Pero verdaderamente deberíamos analizar estos contratos con el prisma de que son contratos nuevos y que se han reformulado de una forma muy, muy importante. Con esto quiero decir que
la jurisprudencia y los criterios existentes en relación al contrato eventual, pues no los podemos trasladar ni extrapolar directamente a los nuevos contratos por circunstancias de la producción. Este contrato por circunstancias de la producción tiene tres modalidades. Por incremento ocasional e imprevisible de la actividad. Aquí remarcar que en la versión original de la norma se hablaba de incremento ocasional e imprevisible. No se decía de la actividad. Esto ha sido corregido en el BOE de ayer. En la corrección de errores de la norma se ha incluido de la actividad. Esto es relevante. Era así, es decir, no podría ser de otra manera. El incremento ocasional e imprevisible tenía que ser de la actividad, de la producción, pero la norma no lo decía. El segundo supuesto es las oscilaciones de la actividad normal de la empresa, incluida aquellas que derivan de la cobertura del periodo vacacional. Esta referencia al periodo vacacional, pues probablemente sea conflictiva, entender que el periodo vacacional fijo pues, es una oscilación, bueno, desde luego va en contra de lo que había entendido el Tribunal Supremo en relación al contrato eventual. Ya veremos esto qué recorrido tiene, pero es verdad que ahora la norma habilita expresamente hacer un contrato por circunstancias de la producción si la oscilación de la actividad pues está derivada por la cobertura del periodo vacacional. En ambos casos, en mi opinión, esta situación temporal, el incremento ocasional e imprevisible y la oscilación de la actividad normal de la empresa, requieren que se provoque un desajuste temporal entre el empleo estable disponible y el que se requiere. Estoy aludiendo a muchos conceptos jurídicos indeterminados, ¿no? Que ya lo estáis escuchando: ocasional, imprevisible, oscilaciones, desajuste temporal. ¿Con esto qué quiero decir? Bueno, que aquí hay muchas limitaciones si lo analizamos con rigor a la contratación temporal y muchas interpretaciones posibles. Claro, si la empresa no tiene una plantilla ajustada, una plantilla estable, ajustada a su actividad normal, es decir, salvo la que no deriva de un incremento ocasional y que no puedo prever, o de una oscilación de la actividad normal, ¿podría hacer el contrato por circunstancias de la producción? Bueno, pues alguien nos podría decir que ese contrato es en fraude de ley, porque la empresa lo que tiene que tener es, primero, una plantilla estable, es decir, empleo indefinido, ordinario o fijo discontinuo, ajustado a su actividad normal. Y cuando haya esas oscilaciones o esas situaciones ocasional imprevisible que nos incremente la actividad de forma puntual, entonces acudir a la contratación temporal, ¿vale? Recordando que la presunción legal es que la contratación es indefinida. O sea, y la temporalidad es una excepción. Duración máximo de 6 meses. Ampliable a 12 por convenio colectivo sectorial, ¿vale? Si la duración es inferior a la máxima, pues admite una prórroga. Cuestión importante: si concurren las causas del contrato fijo discontinuo del artículo 16.1 del Estatuto, que luego analizaremos cuáles son, no procedería a formalizar este contrato por circunstancias de la producción. Tercera modalidad dentro del contrato por circunstancias de la producción: los famosos 90 días que aludía Jordi. Se ha creado una modalidad que es para atender situaciones ocasionales pero previsibles, ¿vale? La primera era ocasional e imprevisible, ahora es para atender situaciones ocasionales y previsibles que tengan, lógicamente, una duración reducida y limitada. La duración, en este caso, no se ha previsto en relación al contrato concreto con una persona trabajadora, sino que se ha previsto de forma global por empresa. Por tanto, la empresa podrá utilizar este tipo de contrato con independencia del número de personas contratadas en cada momento, que puede ser una
o pueden ser 100, durante un máximo de 90 días en el año natural. Pero además, esos días no pueden ser continuos, sino que tienen que ser discontinuos. En ese contrato se tiene que identificar, en el contrato ya individual que se efectúe con el trabajador, se tiene que identificar, además de los requisitos generales que hemos comentado, la causa, la conexión de la causa con la temporalidad, etcétera, las concretas situaciones que van a justificar ese contrato. Por tanto, la situación ocasional y previsible concreta que lo ampara. En el último trimestre de cada año, la empresa debe dar traslado a la representación legal de las personas trabajadoras de la previsión anual del uso de estos contratos. Es decir, yo en el último trimestre del año previo tengo que facilitar la previsión anual de la utilización de ese contrato en el año natural siguiente. Otra cuestión relevante respecto a los contratos por circunstancias de la producción es que nos dice la norma que no podrá identificarse como causa la realización de trabajos en el marco de contratas, subcontratas o concesiones administrativas que constituyen la actividad habitual u ordinaria, ¿no? Otra vez con los conceptos jurídicos indeterminados, sin perjuicio de la celebración de estos contratos por circunstancias de la producción en los términos anteriores. Es decir, no podrá ser la causa una contrata si constituye la actividad ordinaria habitual de la empresa, pero sí que podríamos formalizar contratos por circunstancias de la producción si la empresa, aunque esté en el marco de una contrata, está sufriendo alguna de las circunstancias de las tres que hemos comentado con anterioridad. Bueno, se endurece, como hemos dicho, las consecuencias de la contratación temporal fraudulenta, pero también se endurecen los límites relativos a cuando un trabajador pasa a ser indefinido por superación de los límites de concatenación de contratos por circunstancias de la producción, ¿vale? Anteriormente, la concatenación era respecto a los contratos de obra o servicio y los contratos eventuales. Ahora, como ha desaparecido el contrato de obra o servicio, la concatenación es solo respecto a los contratos por circunstancias de la producción en cualquiera de sus tres modalidades. Y no me voy a extender porque esto lo va a abordar la Inspección de Trabajo desde su visión. Voy a resaltar que los plazos se reducen. 2 o más contratos en un periodo de contratación superior a 18 meses en un periodo de 24 meses. Respecto a la persona concreta con la que se suscriben esos contratos, y en mi opinión la mayor novedad es que se introduce un nuevo supuesto en materia de concatenación que ya no va vinculado a la persona concreta, sino que va vinculado al puesto de trabajo. Entonces, la persona que ocupe un puesto de trabajo que haya estado ocupado con o sin solución de continuidad durante más de 18 meses en un periodo de 24, a través de un puesto ocupado a través de contratos por circunstancias de la producción, esa persona adquiere la condición de fijo. Es decir, el último en esa cadena pues, adquirirá la condición de fijo. Y esto es muy relevante, ¿no? Aquí también hay muchas dudas que se va a considerar un puesto de trabajo. Esta concatenación es aplicable, no hay vacatio legis, se aplica desde el 31 de diciembre del 2021, que es la entrada en vigor de la norma, si bien para los contratos anteriores pues se va a computar el contrato temporal vigente a 31 de diciembre del 2021. Claro, el contrato laboral temporal vigente tiene que ser un contrato bueno, pues temporal de estas características. La otra modalidad de la contratación de duración determinada es el contrato de sustitución del 15.3, que este es asimilable al contrato de interinidad. Y aquí también se prevén 3 supuestos. Sustitución de una persona trabajadora con reserva del puesto de trabajo. Aquí hay una novedad interesante, que es que la prestación de servicios del sustituto se puede iniciar antes de la ausencia del sustituido, coincidiendo el tiempo necesario para el desempeño adecuado del puesto con un máximo de 15 días de coincidencia. También se puede utilizar para completar la jornada reducida
de otra persona trabajadora, que tiene que ser una reducción de jornada por causas establecidas en la ley o en el convenio colectivo. No puede ser una reducción de jornada por acuerdo privado ad hoc entre empresa y trabajador. Y por último, para la cobertura temporal de un puesto de trabajo durante el proceso de selección o promoción para su cobertura definitiva mediante contrato fijo, con una duración máxima de 3 meses o el plazo inferior que pueda ser fijado en el convenio colectivo. Si tras dicho plazo, pues el contrato ya debe ser indefinido. Hay reglas específicas para la interinidad por vacante en el sector público, que por limitaciones de tiempo pues no nos podemos entrar en las mismas. Bueno, algunas cuestiones ya las hemos resuelto. Me voy a centrar en algunas, creo que son relevantes, respecto a los contratos por circunstancias de la producción. Claro, ¿qué ocurre si el convenio colectivo actualmente prevé la posibilidad de que el contrato eventual tenga una duración máxima de 12 meses? ¿Eso me va a servir para el contrato por circunstancias de la producción? Pues en mi opinión no. El convenio colectivo de ámbito sectorial deberá regular esta nueva modalidad contractual, porque el contrato eventual desaparece como tal, y tendrá que establecerse en convenio colectivo la posibilidad de que ese contrato por circunstancias de la producción tenga una duración de 12 meses para poder aprovecharnos de la duración máxima marcada en la norma. Si no, la duración es de 6 meses. Bueno, el contrato por circunstancias de la producción lo podré utilizar para cubrir ese decalaje entre la plantilla estable y las oscilaciones que se puedan tener, por ejemplo, motivadas por permisos retribuidos o festivos. Bueno, en mi opinión no, porque la norma nos habla de las vacaciones anuales, no de otros supuestos de ausencia, que a mí se me hace difícil encajar estos supuestos de festivos o permisos retribuidos en concepto de oscilaciones. ¿En qué supuesto se podría suscribir el contrato por circunstancias de la producción para estaciones ocasionales y previsibles? Bueno, ya iremos viendo. Es un contrato en el que yo auguro, probablemente me equivoque, una baja utilización por parte de las empresas. Esa es mi opinión. Por el tema del cómputo, además, global, por empresa, pero bueno, yo entiendo que se podría utilizar pues, para una campaña comercial concreta, incluso para el periodo de rebajas de Navidad o de verano. Y aquí habrá las dudas del solapamiento entre ese tipo de contrato con el contrato fijo discontinuo. Los contratos de sustitución no están afectados por el límite de la concatenación. Tampoco se prevé ninguna consecuencia en la norma de qué ocurre si yo simultaneo contrato de sustitución y contrato de producción a los efectos de la concatenación. El legislador no dice nada. Entiendo que esto ya serán los tribunales en aquellos supuestos donde se aprecie que esa alternancia de contratos en verdad es para evitar la aplicación de la concatenación y sería constitutivo de un fraude de ley. Y luego, bueno, podría ocurrir que un contrato de trabajo adquiera la condición de indefinido porque ha estado ocupado durante más de 18 meses por contratos por circunstancias de la producción. Ese trabajador adquiere la condición de indefinido y ese trabajador se marcha voluntariamente de la empresa. ¿Qué ocurriría? ¿Puedo volver a hacer un temporal? Hombre, pues no, porque ese puesto de trabajo, vamos, ya ha quedado convalidado como puesto de trabajo de carácter indefinido. ¿Vale? Muy breve, los contratos formativos. Bueno, básicamente se simplifican. Ahora contamos con un contrato formativo que tiene 2 modalidades: formación en alternancia, que es asimilable al contrato para la formación y el aprendizaje y al contrato dual, y el contrato para la obtención de la práctica profesional, que es asimilable al contrato en prácticas. Destacables, no hay límite de edad en los contratos de formación en alternancias, hablo en determinados supuestos. No admite periodo de prueba. Prohibición de realizar horas extraordinarias o complementarias salvo fuerza mayor. Respecto a la prohibición de trabajo nocturno o trabajo a turnos, aquí se abre una vía porque sí que se va a permitir que excepcionalmente se
se pueda trabajar trabajo nocturno o trabajo a turnos si las actividades formativas no se pueden desarrollar en otros periodos, ¿vale? Por lo cual, esto es una ventana abierta que antes no teníamos. Obligación de 2 tutores, uno del centro formativo y otro de la empresa. Cambia la duración, ahora es un mínimo de 3 años y un máximo de 2. Recordad que antes podían llegar hasta 3 años. El tiempo de trabajo efectivo también se modifica, 65% el primer año y 85% el segundo. Y la retribución no podrá ser inferior al 60% el primer año, al 75% el segundo. Y como mínimo está el SMI, es decir, el SMI en proporción al tiempo de trabajo efectivo hace de límite absoluto. Respecto a los contratos para la obtención de la práctica profesional, varían también el periodo temporal en el que se pueden suscribir tras la obtención del título. No se pueden utilizar si se ha obtenido una experiencia profesional o realizado actividad formativa en la misma empresa de más de 6 meses. Admite periodo de prueba de máximo de 1 mes. A la finalización la empresa tiene que facilitar un certificado del contenido de la práctica realizada. La duración también varía, mínimo de 6 meses y un máximo de 1 año, antes de 2 años. Y esta duración máxima es un límite global por titulación. Con lo cual ya se prevé pues, que la empresa pueda recabar un certificado al SEPE respecto a si esa persona ha tenido otros contratos de esta misma modalidad por la misma titulación para controlar ese límite máximo, y ese certificado del SEPE tendría valor liberatorio. También la retribución será la del convenio colectivo, si no está para este tipo de contratos, si no, pues será la del grupo profesional en nivel retributivo de las funciones, por el tiempo de trabajo efectivo, no por el tiempo formativo, y también tiene de límite los mismos criterios que para el contrato de formación como previsiones comunes destacables, tiene que establecerse un plan formativo individual que se tiene que integrar en el contrato, que debe ser siempre por escrito, y se permite a empresas en ERTE que utilicen este contrato siempre que no sustituyan a las personas afectadas. Es muy importante. Hay una sanción de fijeza, es decir, la consecuencia es la fijeza en los contratos formativos celebrados en fraude de ley, pero también en los que la empresa incumpla sus obligaciones formativas. Esto es nuevo. Bueno, respecto al contrato fijo discontinuo, como decíamos, el contrato es estrella. Supuestos: trabajos de naturaleza estacional o vinculados a actividades productivas de temporada, esto ya lo teníamos. Trabajos que no tengan esa naturaleza, pero que sí que sean de prestación intermitente y tengan periodos de ejecución ciertos, determinados o indeterminados. Esto antes se establecía, se vinculaba a través de los contratos fijos a tiempo parcial. Ahora se deroga el artículo 12.3, de hecho ya está derogado desde el 31 de diciembre del 2021, y se incluye dentro de los supuestos habilitantes del contrato fijo discontinuo. Novedad: se establece expresamente como supuesto habilitante los trabajos en el marco de las contratas mercantiles o administrativas que, siendo previsibles, formen parte de la actividad ordinaria de la empresa. Hay un régimen específico de los periodos de inactividad vinculado a contratas, en las cuales se puede establecer un plazo de espera de recolocación entre sus contrataciones como máximo de 3 meses, salvo de previsión convencional. Y a la finalización, si no hay recolocación efectiva, pues las empresas deberán adoptar medidas coyunturales o definitivas. ERTE, despido, etcétera. Otra novedad es que se va a poder suscribir por parte de las empresas de trabajo temporal contratos fijos discontinuos para cumplir contratos de puesta a disposición de naturaleza temporal con las empresas usuarias. Y también se establece una especialidad respecto a los plazos de espera en los periodos de inactividad, que deberán coincidir pues, en los contratos de puesta a disposición con las empresas usuarias. Características: contrato por escrito. El contrato debe establecer el periodo de actividad, jornada y distribución horaria, aunque esos últimos se pueden establecer con carácter indicado. El llamamiento, como novedad: el régimen del llamamiento puede estar establecido en un acuerdo de empresa, no solo en el convenio colectivo. El llamamiento se tiene que hacer con antelación y por escrito, es decir, de forma fehaciente. Se tiene que permitir que quede constancia de su remisión al trabajador y además con las condiciones concretas de incorporación. A la representación de los trabajadores, al inicio de cada año natural,
hay que transmitirles un calendario con las previsiones de llamamiento anual o semestral. Y cuando se produzcan hay que trasladarle las altas efectivas, ¿vale? Y hay que informar de las vacantes en puestos de carácter ordinario que se formulen, que se produzcan. La negociación colectiva va a tener mucha potestad en regular cuestiones muy importantes, la negociación colectiva sectorial, la posibilidad de los contratos fijos discontinuos a tiempo parcial. Si no se establece en el convenio sectorial, no es posible que el contrato fijo discontinuo sea a tiempo parcial. La posibilidad de elaborar un censo anual, de obligar a las empresas a que elaboren un censo anual del personal fijo discontinuo. ¿Cuál va a ser el periodo de llamamiento mínimo? Y una cosa también relevante, que es la cuantía por fin de llamamiento. El convenio colectivo sectorial puede establecer una compensación cuando se produzca el fin del llamamiento, es decir, no la extinción del contrato, sino la interrupción por el fin del llamamiento. Y por último, respecto a la antigüedad, se aclara que la antigüedad de las personas trabajadoras con contrato fijo discontinuo tiene en cuenta toda la duración de la relación laboral, no solamente los periodos de actividad. Pero, tal y como está establecida la norma y por el criterio asentado por el Tribunal Supremo, nuestra opinión, y coincidente con muchos otros abogados y catedráticos y profesores universitarios, es que no afectaría la indemnización por despido, porque esta se calcula por el tiempo efectivamente trabajado, ¿vale? Como ya estableció el Tribunal Supremo, entre otras en la sentencia de 30 de junio del 2020. Bueno, yo para ceñirme al tiempo me quedan 2 minutos. ¿Se puede utilizar el contrato fijo de discontinuo para la realización de obras o servicios? Bueno, pues sí, en principio este contrato pues quiere absorber parte de la contratación que anteriormente se vehiculaba con el contrato de obra o servicio. La norma ahora nos habla de contratas previsibles y que constituyan la actividad habitual ordinaria de la empresa. Bueno, cabrá la duda sobre y las contratas que sean imprevisibles fuera de la actividad ordinaria y las contratas no previsibles por una actividad distinta a la ordinaria. Bueno, ahí tendremos que analizar si el contrato debe ser el fijo discontinuo, podemos irnos a alguna modalidad de contratación por circunstancias de la producción. Pregunta al millón, ¿cuál es la diferencia entre el fijo discontinuo y el contrato de circunstancias de la producción por situaciones ocasionales imprevisibles, el famoso de los 90 días? Bueno, hay una obvia, que es la duración limitada y reducida que tiene ese contrato, que puede ser utilizado durante 90 días naturales por parte de la empresa. Entonces, la interpretación clara es, bueno, pues durante 90 días puede ser que el legislador nos esté diciendo que la empresa puede optar y puede cubrir, por ejemplo, las rebajas de Navidad con este contrato, pero también podría hacerlo a través del fijo discontinuo. La indemnización por despido ya lo hemos comentado. Bueno, claro, ¿qué ocurre con los contratos fijos discontinuos vinculados a una contrata si hay un periodo de espera superior a 3 meses? Bueno, pues que salvo previsiones que se puedan establecer en el convenio colectivo, lo que nos está diciendo la norma es que la empresa ahí tiene que acabar con la incertidumbre de la persona trabajadora y adopta una medida coyuntural, como puede ser un ERTE, o adopta una medida definitiva, como puede ser un despido individual o un despido colectivo. En los plazos de espera entre contratas, ¿los trabajadores podrán percibir la prestación de desempleo? Hombre, yo espero que sí, pero a mí me genera dudas. ¿Por qué? Porque el artículo 167.1 de la Ley General de la Seguridad Social no prevé expresamente esta nueva expresión de plazos de espera. Sí que prevé los periodos de inactividad en la que se interrumpe el contrato fijo discontinuo, pero no prevé este concepto de plazos de espera. Bueno, hubiera sido aconsejable que esto se hubiera clarificado para también la tranquilidad de las personas trabajadoras con contrato fijo discontinuo. Y sin más, muchas gracias a todos por vuestra atención. Ahora le cedo el testigo a Juan José Ita. Bueno, buenos días a todos. Paso, voy a hablaros de las novedades en materia de negociación colectiva y subcontratación de actividades. Voy a abordar ambas cuestiones, tomando en consideración los cambios que se han producido legislativos y algunas cuestiones que creamos importantes, quizás algunas dudas
que pensamos que vamos a tener que afrontar en los próximos meses. Bien, empezando un poco por los objetivos trazados, ¿no? Y por lo que decía Jordi de la lectura obligada, en este caso, de la exposición de motivos, pues lo primero que hice es leerla, la exposición de motivos, en ambas materias, ¿no? Y os indico de entrada cuáles son los objetivos del Gobierno en esta modificación, que va acompañada de un acuerdo con los interlocutores sociales y que en particular en la negociación colectiva vienen a raíz de lo que ya sabemos, ahora estamos ya acostumbrados a manejar los componentes, ¿no? Es un número muy significativo de componentes del plan de recuperación, transformación y resiliencia, un documento que se ha presentado a la Comisión Europea y que en concreto el número 23 incide sobre la negociación colectiva identificando una serie de objetivos, ¿no? Por un lado, incidir sobre lo que denomina la arquitectura de la negociación colectiva, indicando que los convenios colectivos deben permitir una adaptación de las condiciones de trabajo a cada sector, primer objetivo. Se dice también que se busca un poco una eficiencia que respete un equilibrio, está por ver qué equilibrio, ¿no? Ahora se ve el equilibrio de una manera, en el 2012 se veía de otra manera, luego os daré un apunte muy interesante sobre eso, ¿no? Se habla también de una cuestión de mayor calado, que es un nuevo sistema de relaciones laborales, ¿no? Como consecuencia de aspectos como son la transición ecológica y la digitalización. Una modernización de la arquitectura de la negociación colectiva también. Y se especifica que los aspectos con mayor incidencia a modificar son, al final, los que han quedado, que son la ultraactividad, y una correcta, se dice, relación entre el convenio sectorial y el convenio de empresa, con una incidencia, ya veremos, especial en el régimen de la subcontratación. Finalmente, se identifica algo que para mí es muy importante, que también formó parte, curiosamente, y Jordi lo recordará, todos los que estamos aquí lo recordaréis, de la reforma del 2012, lo que pasa que en sentido contrario, dejadme decir, que es reforzar la representatividad de las partes negociadoras. Y te dice, enriqueciendo esos contenidos. Bien, María José también ha identificado algunos apartados a los que hay una referencia nueva, una remisión a la regulación de la negociación colectiva sectorial de empresa en algunos casos, con lo cual vamos en esa línea, ¿no? Enriquecer un poco, a ver cómo queda todo, pero se va a enriquecer o se debería enriquecer esos conceptos, ¿no? Este primer objetivo, negociación colectiva. Segunda cuestión, subcontratación. Nuevamente me he vuelto a leer la exposición de motivos y también salen una serie de objetivos. En primer lugar, y de forma bastante clara, yo creo que no se ha ocultado, además se ha dicho por activa y por pasiva, inclusive el objetivo se ha quedado a medio gas. Bueno, recordemos que para los que manejamos algunos textos la cosa iba un poquito más en serio, ¿no? La reforma debe impedir la utilización de la externalización como un mecanismo de reducción de las condiciones laborales de las personas que trabajan en empresas subcontratistas. Creo que ahí, así formulado, más o menos podríamos coincidir con ese objetivo, un objetivo bastante razonable, ¿no? Se dice también que el uso externo de la externalización como un mecanismo de reducción de costes exclusivamente afecta la competitividad cualitativa e incrementa la precariedad laboral, también parece razonable. Se habla también de un uso adecuado en los supuestos en los que verdaderamente se mejore la productividad, no solo centrados en una reducción de costes, y que se avance hacia una equiparación de condiciones de trabajadores subcontratados, reforzando también la responsabilidad de las empresas contratistas y subcontratistas. El hecho de la equiparación de condiciones ha quedado a medio gas, porque inclusive en algunos de los textos, yo lo recordará, se abordaba también la no discriminación salarial entre unos y otros, la equiparación, derecho directo, equiparación salarial entre el convenio de la empresa subcontratista y el que es fuera de aplicación sectorial, y eso se ha quedado al final sin incluirse. Esta es la exposición esta es la voluntad de la exposición de motivos y, como decías, me he permitido aquí añadir de que todo fluye, todo cambia, nada permanece. Pues bueno, pues habrá que ver cuál es el efecto, lo que hemos ido comentando, cómo se van asentando estos cambios. Y para empezar,
en los aspectos de la negociación colectiva me he permitido hacer una breve referencia a algunas estadísticas que yo creo que todos conocéis, ¿no? Y que vienen a raíz de la reforma del año 2012. Y he comparado los objetivos de aquella reforma con los objetivos que se apuntan en la exposición de motivos de esta reforma. Y es que me he dado cuenta de que son los mismos. Lo que pasa es que formulados en sentido contrario, con lo cual quizás esto abunda al aspecto que Jordi decía de ideológico, ¿no? Hay siempre, es obvio que siempre hay un aspecto ideológico en toda reforma, ¿no? Lo que pasa que la novedad, que yo creo que es muy importante, que también María José lo mencionaba, es que en esta ocasión contamos con un acuerdo con interlocutores sociales. Quiero recordar que la reforma del 2012 al final fue impulsada por el gobierno sin ese acuerdo, ¿no? Los objetivos que se identificaron en ese año eran la descentralización de la negociación colectiva, lo que pasa que era para favorecer los convenios de empresa, claramente. Se hablaba también de un mecanismo de competitividad salarial y también se hablaba de un reequilibrio de la posición de la empresa ligado a aspectos de flexibilidad con la incorporación, que no voy a relatar aquí, de todas las modificaciones que se hicieron en cuanto a la autorización administrativa para los seres, la potestad de la empresa de implementar medidas de modificación de condiciones de forma unilateral tras un proceso, etc. Eso, si veis a la derecha en la presentación, en el bienio ese del 2012-2014, sí que produjo un incremento, las estadísticas de los convenios, más de 1000 convenios, de ámbito empresarial, ¿no? Parece que hay un incremento, hasta por ver si ese incremento se produjo solo para abordar una cuestión puramente salarial, ¿no? O de precariedad en el empleo, ¿no? Vamos a asumir que, como luego veremos, el artículo 84 pues, tiene unas materias que va más allá del ámbito exclusivamente salarial. Me parece sí que hay esa incidencia y además también os tengo que decir una cosa, que hay un objetivo sorprendente. Leyendo papeles, me parecía en este documento del Labour Market Trends del 2012, en el que, dentro de todos los documentos que se formularon, donde se dice sin ambages directamente que el objetivo de aquella reforma era reducir el poder negociador salarial de los sindicatos, así claramente. O sea, imagino que también en ese momento la agenda era esa, ¿no? Y ciertamente quizás se consiguió un poco, ¿no? Un reequilibrio en ese sentido, ¿no? Del que hemos estaría por ver otros aspectos. Que al final el mercado laboral es muy sensible a muchas cuestiones y todo va entrelazado, ¿no? Y un poco el objeto, la prueba de eso es todas las noticias que estamos viendo en la jornada. Creo que estos datos nos hacen ver de dónde veníamos y dónde antes de la reforma que ha puesto en marcha el gobierno. A partir de aquí, me ha parecido de interés ir abordando las materias que voy a abordar, pues contestando a preguntas, ¿no? Que me parece que me hago y que quizás vosotros también os hagáis hecho, ¿no? La primera cuestión ¿es posible, a partir de la entrada en vigor del Real Decreto 32/2021, suscribir o acordar convenios de empresa? Sí. Sí, sigue siendo posible, sí. Debo recordar que no se pone fin a la prioridad aplicativa del convenio de empresa respecto al convenio sectorial, inclusive aunque se haya negociado, como sabéis, durante su vigencia, en el resto de materias que aparecían en el artículo 84. Son pues, el abono, la compensación de las horas extraordinarias, la retribución del trabajo a turno, el horario y la distribución del tiempo de trabajo. Por cierto, recordad aquí que no incluye la jornada anual en cómputo, que eso ya lo último nos haya encargado de decir que eso no es tocable, pero sí que el horario y la distribución del tiempo de trabajo, la adaptación del sistema de clasificación profesional, adaptación de aspectos de modalidades de contratación, ojo, de especial interés, para lo que decía María José antes, de la habilitación, la remisión a negociación colectiva de algunas cuestiones de la contratación, medidas para favorecer la vida laboral y familiar, y otras a las que se refiere el artículo 83.2, que son los acuerdos, los AIC, acuerdos de profesionales de negociación colectiva, que quizás podría ser una puerta de entrada de algún aspecto en función de cómo avanza la transición parlamentaria, ¿no? Dudo, Jordi aquí es un experto en la materia, que los interlocutores sociales vuelvan a entrar a algo. Claro, también dependerá cómo acabe el texto, pero parece que hay una pequeña puerta, una vía de escape. Se mantiene, como decía, se elimina la prioridad en materia exclusivamente de lo que denomina salario base, complementos salariales, incluidos los vinculados a las situaciones y resultados de la empresa, en los que, a partir de la entrada en vigor
de la reforma con las medidas, digamos, o el requisito, el régimen de aplicación transitoria que hará incidir, ese sería el nuevo esquema de negociación colectiva, y un convenio de empresa no podrá en lo sucesivo entrar a regular esas materias por debajo de lo establecido en el convenio sectorial que resulte aplicable. Bueno, la segunda pregunta, entonces, ¿cómo afecta esta prioridad aplicativa, esta supresión de la prioridad aplicativa en el convenio de empresa, ¿no? En nuestra materia salarial que identificamos, ¿no? Yo creo que podremos coincidir que es la reforma de mayor, probablemente una de las reformas de mayor calado, ¿no? En los temas de la negociación colectiva. El posible efecto que yo identifico, pues bueno, desde el punto de vista, aparte del efecto macroeconómico en las subidas salariales o no, de ese efecto de poder negociar convenios de empresa sin tomar en consideración los niveles del convenio sectorial, puede producirse un desinterés por el convenio de empresa, ¿no? Tomo la estadística que teníamos antes. Y un mayor protagonismo del convenio sectorial, ¿no? Parece que esa es la idea. Aunque, como decía, hay una pequeña puerta abierta a través de la habilitación del inciso F del artículo 84 a los acuerdos interprofesionales que puedan recuperar alguna materia. Debo recordar, no obstante, que aquí ha habido una duda interpretativa, que es que recuerdo que todavía se mantiene en vigor lo del artículo 83.2 que impide que el convenio de empresa pueda digamos, abordar o alterar el régimen de prioridad aplicativa del 84. También me parece interesante la referencia que hacía el profesor Ignacio Beltrán en su blog a algo que a mí por lo menos me había pasado por alto hasta que lo vi en su blog, que es que esta reforma además también significa algo que para las empresas que tratan con la administración pública, que licitan, de una cierta equiparación de criterios, porque la ley de contratos del sector público, en varios apartados en los que regula los términos de las licitaciones, he puesto un ejemplo, que es el artículo 102.3 de la ley de contratos del sector público, hace referencia exclusivamente al nivel del sector, en el precio público pagado en esa licitación, ¿no? En aquellos servicios en los que el coste económico principal sean los costes laborales, dice, deberán considerarse los términos económicos de los convenios colectivos sectoriales, nacionales, autonómicos y provinciales. Bien, aquí no se mencionaba el convenio de empresa. Entonces había una pequeña disfunción, ¿no? De hecho, bueno, no vamos a entrar aquí, nos ocuparía una jornada entera cuáles son las cuestiones jurídicas que plantean las cláusulas sociales de los pliegos de la contratación pública, ¿no? Que por aquí seguro que nos podríamos entretener muchísimo, ¿no? Pero creo que el mensaje es esta idea de homogeneización de las condiciones de acudir al convenio sectorial en materia salarial, aparte de perseguir esos objetivos, parece que también va poniendo todas las piezas en su sitio, ¿no? Bueno, en el sitio que quiere el gobierno, si me permite, ¿no? Hasta cosas que nos guste más o menos, ¿no? Me parece que va en esa línea, ¿no? Otra cosa también que quizás se plantea como duda es si es posible compensar o absorber las condiciones más beneficiosas que tuvieran los empleados en un convenio de empresa. Bueno, no, eso también la disposición sexta del Real Decreto, la disposición transitoria sexta lo aclara directamente, estableciendo que estas modificaciones operadas en el artículo 84 no pueden tener como consecuencia la desaparición, la neutralización, la absorción de los derechos o condiciones más beneficiosas que tuvieran los empleados afectados, ¿vale? Otra pregunta también que me hago, y que quizás algunos de los presentes de los que nos estáis escuchando os hagáis, si continúa siendo posible acudir a los mecanismos de inaplicación del convenio colectivo que sea aplicable, sea convenio sectorial, sea convenio de empresa, por cierto, mecanismo que recordar que es aplicable en estos distintos niveles. La respuesta es que sí, siguen siendo aplicables, es decir, con el procedimiento previsto en el artículo 82, es posible que una empresa decida
inaplicar los términos previstos en un convenio colectivo que les sea de aplicación. Esto sigue inalterado. No voy a entrar aquí en las diferencias entre los mecanismos de inaplicación, descuelgue y, por otra parte, los supuestos en los que las condiciones del convenio hayan sido contractualizadas con el régimen anterior y en cuyo caso se puede acudir al procedimiento de modificación sustancial de condiciones. Y no solo a entender si modificamos condiciones previstas en convenio o condiciones que se han contractualizado con el fin de la vigencia de esos convenios, ¿no? Pero en cualquier caso, el mensaje es: sigue siendo posible neutralizar esos incrementos a través del procedimiento de... ¿Qué pasa con los convenios de empresa que están en vigor en la fecha de entrada en vigor de la reforma laboral? Bueno, quizás la respuesta me pasa un poco de entrada, porque hay matices, ¿no? Pero para entendernos, nada, pues siguen en vigor aquellos convenios que estaban en vigor antes de la entrada en vigor de la reforma laboral, siguen en vigor incluso con prioridad aplicativa salarial. Eso se mantiene. Estamos hablando, para entendernos, con matices, a aquellos convenios suscritos, registrados, publicados antes del 29 de diciembre del 2021. Lógicamente, estos convenios seguirán vigentes hasta el fin de su vigencia pactada. Dice la norma como máximo hasta el 29 de diciembre del 2022. Si me permitís el matiz, es como si tengan un pequeño régimen de ultraactividad, ¿no? Porque luego se permite este año adicional, no es correcto como lo expreso, pero es como un pequeño régimen de ultraactividad, más luego se añade los 6 meses de periodo para adaptar, en su caso, las previsiones de ese convenio a los términos que estuvieran vigentes en el convenio sectorial aplicable. Total, podríamos hacer un resumen así a lo bruto, que serían este plazo de 12 meses más 6 meses de adaptación, lógicamente, en función de la duración que puedan tener esos convenios. Ese sería el máximo, ¿no? También os quiero hacer ver algunas excepciones, ¿no?, a esta situación, ¿no? Como es qué pasa con aquellos convenios de empresa que se pudieran haber negociado sin que exista un convenio sectorial aplicable. Pero ya siempre estamos asumiendo que hay un convenio sectorial aplicable. Puede que no sea así en todos los casos, ¿no? En todo caso, apunto aquí que estos convenios no quedan afectados por la reforma. Convenios que se han negociado, digamos, sin que exista esa situación de concurrencia con otro convenio, ¿no? Y que se haya negociado, y lo pongo aquí, como una especie de creando una unidad de negociación nueva. Estos convenios, apunto aquí, se aplicarán y seguirán aplicando de forma íntegra, incluso en materia salarial, en base al principio de no concurrencia previsto en el artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores. Vamos a ver ahora, para centrarme, no pasarme del tiempo, ¿qué ha cambiado del régimen de la subcontratación? ¿No? Hemos visto los aspectos relativos a la negociación colectiva y ahora voy a hacer un apunte sobre el régimen de la subcontratación. Bueno, como os decía, quizás con carácter previo hay que hacer dos comentarios que creo que ya un poco se han abordado de forma indirecta, pero en particular me gustaría a mí incidir sobre este aspecto, ¿no?, más valorativo, ¿no? Aparte de los objetivos que se han buscado con la redefinición del régimen de subcontratación, los cambios, el cambio que se ha hecho, el pequeño cambio que se ha hecho, pero quizás con una cierta de gran calado,
tienen un previo, ¿no? Tienen un previo. Hemos tenido algunas noticias durante estos últimos años, ¿no? Que yo creo que han incidido y han ido en la línea un poco, ¿no? De cambiar un poco el esquema de funcionamiento o como lo entendíamos hasta ahora del régimen de la subcontratación. Algunos que vienen inclusive de algunas sentencias relevantes, ¿no? Por ejemplo, podríamos citar aquí la sentencia del Tribunal Supremo sobre el contrato de obra-servicio y la aplicación para las subcontratas. Es decir, ya el Tribunal Supremo ha declarado que el contrato de obra es idóneo, si no se permite la expresión, para ese fin, ¿no? Parece que eso cuadra con las modificaciones legislativas en materia contractual. Es decir, que a veces las modificaciones legislativas simplemente a veces son reactivas, no debería ser así, pero a veces son reactivas a las modificaciones o a las pequeñas correcciones que los tribunales van adoptando, ¿no? Ese es uno de los temas que a mí me parece importante destacar y que son complementarios a lo que voy a explicar, ¿no? Como decía al principio, el objetivo del nuevo régimen de la subcontratación es mejorar la actividad productiva y desincentivar, como hemos dicho, el uso de la subcontratación como un mero instrumento de reducción de costes, ¿no? Creo que todos hemos vivido situaciones en las que verdaderamente ha habido convenios colectivos de empresa que se habían aprobado solo con esa finalidad, es decir, de tener un nivel, y además, digamos, dicho de forma clara y sin ningún tipo de, solo por tener una ventaja, por ser totalmente sinceros, una ventaja competitiva en un nivel salarial, todo esto legal y sin que nadie, con la representación legal constituida, etcétera. Pero ese era el verdadero objetivo, ¿no? También se dice que se busca una equiparación de condiciones de los trabajadores subcontratados y, como he dicho, incrementar la responsabilidad de las empresas subcontratistas, ¿no? La gran modificación viene apuntada en el inciso del apartado 6 del artículo 42, ¿no? Que es el que habla de cuál es el convenio colectivo aplicable, ¿no? Debo también recordar aquí que este cambio es importante porque, digamos, que aclara algo que nos habíamos cansado de analizar, por activa y por pasiva, que era algo tan evidente como que, en principio, el convenio colectivo que les aplica a otros trabajadores es el convenio de su empresa contratante, la empleadora, ¿no? Partíamos de ahí, ¿no? Cierto es que, claro, en estas situaciones a veces se producían, ahora haré un pequeño inciso sobre las empresas multiservicios, que tiene mucho que ver con lo que voy a decir, pero bueno, pues se pretendía siempre se ha buscado un principio de una cierta equiparación salarial, el convenio que me tocaría y el convenio que tiene la empresa principal, por ejemplo, o la empresa de la actividad preponderante, por utilizar algunas de las expresiones del Tribunal Supremo en su momento, o el convenio colectivo de la actividad efectivamente desarrollada. Podría no ser tan claro el tema. Utilizo expresiones de la doctrina jurisprudencial para que me entendáis, ¿no? Todo eso, de entrada, quedaría solventado con esta modificación, donde se dice claramente que el convenio colectivo aplicable será el convenio colectivo sectorial de la actividad desarrollada en la contratante. Punto. ¿Se ha acabado el problema? Bueno, no sé si se ha acabado el problema porque hay algunas cuestiones que quedan todavía sin resolver, ¿no? Que quizás, bueno, están resueltas, pero que hay que tener presentes, ¿no? Claro, todo esto, a no ser que la empresa subcontratista disponga de un convenio propio. Cuando la empresa contratista o subcontratista cuente con un convenio propio, se aplicará este. Lo que pasa es que se aplicará con las nuevas previsiones del artículo 84, con lo cual ya no gozaría de esa prioridad aplicativa en materia salarial y tendría que adaptarlo, ¿no? Es decir, es cerrar un poco el círculo, ¿no? Me parece a mí, me da la sensación que es cerrar un poco el círculo en un sentido, ¿no? También creo importante hacer referencia a que al final uno de los objetivos que nosotros apuntábamos, por ejemplo, en nuestra newsletter, que recibisteis muchos de los que estáis aquí presentes,
y que me estáis escuchando, es que con eso también se garantiza que siempre haya un convenio sectorial aplicable, que no haya un vacío legal, ¿no?, de cobertura, ¿no? Apuntábamos como ese objetivo, ¿no? Bueno, el ejemplo sería, he puesto aquí una mención a la sentencia del Tribunal Supremo del 11 de junio del 2020, que es una sentencia para las empresas multiservicios, donde en el supuesto de ausencia de convenio, ausencia de convenio, es distinto cuando hay convenio, el convenio aplicable es el de la actividad que llevan a cabo los trabajadores en el marco de la contrata. Entonces, parece que todo gira en torno a esa idea. Hay una duda que yo creo que la hemos comentado muchas veces y que seguro que vosotros también algunos de los presentes seguramente la habéis tomado en consideración, que es si este criterio del nuevo inciso de la sección número 6 es aplicable a las contratas que sean de propia actividad o a cualquier contrata. No lo dice. Eso sería una duda, ¿no? Yo no me aclaro con esto, o sea, no lo tengo nada claro, ¿no? Muchas veces el cuerpo me pide interpretar que, por supuestísimo, esto es solo aplicable a las subcontratas de propia actividad, no al resto. Pero, sin embargo, podríamos interpretar que, teniendo en cuenta que la única excepción que se hace, si no recuerdo mal, la disposición adicional 27, es que este nuevo régimen no será aplicable a los centros especiales de empleo y ya está, pues alguien podría decir, bueno, claro, si la única excepción son los centros especiales de empleo, todo lo demás entra en el dato. Este sería aplicable a cualquier contrata, ¿no? Habrá que ver, lógicamente, cómo queda esta cuestión, ¿no? Y finalmente, haré una referencia al régimen de la ultraactividad. Bueno, una gran conocida, ¿no?, de todos los presentes, ¿no? Costó mucho. Vuelvo a los objetivos de la reforma, ¿no? Si os acordáis, en el 2012 habría un estado de la cuestión que abundaba mucho en abordar una reforma profunda del régimen de la ultraactividad para evitar lo que se denominó en aquel momento la petrificación, ¿no?, de los convenios colectivos, y eso justificó en el momento la modificación del artículo 86 del Estatuto de los Trabajadores, y eso es lo que pasó en el 2012, ¿no? Ahora, de alguna manera, parece que vamos en sentido contrario, y este era uno de los objetivos, y además yo creo que en toda la documentación que se ha publicado por parte de los sindicatos, curiosamente es uno de los objetivos que más se destaca, una de las conquistas sindicales más importantes, ¿no? La recuperación de lo que yo denominaría el régimen de ultraactividad indefinida, que, bueno, hay que hacer algunos matices. Uno, digamos, de cómo está definido en la nueva redacción, y luego otra cuestión más de derecho transitorio, ¿no? Como seguramente ya conoceréis, la novedad es que se recupera esta otra actividad indefinida, lo que significa que las condiciones establecidas en convenio seguirán vigentes aún después de que finalice su vigencia. Debo decir que también la nueva redacción establece, digamos, un sometimiento previo a unos mecanismos de mediación o de arbitraje. Las partes pueden someter mecanismos antes de que se active el procedimiento o el mecanismo de la ultraactividad, el régimen de la ultraactividad. También incorpora una novedad para convenios ya denunciados, que estén ya denunciados, que según la disposición transitoria séptima mantendrán su vigencia en los términos de la reforma laboral, es decir, obliga a negociar durante este plazo. Y en definitiva, tras la denuncia y la finalización de la acordada, se mantendrá el convenio colectivo en sus propios términos. Cuidado, decayendo las obligaciones de paz social, que esas ya estaban decaídas, como una cláusula obligacional
permitiendo la diferencia entre las cláusulas normativas y obligacionales, ¿no?, del convenio. Bueno, y finalmente, ¿qué efecto en la práctica, en mi opinión, tiene este nuevo régimen de ultraactividad? Bueno, como os decía, la previsión que yo llamo aquí antigua del artículo 83 había limitado ciertamente el régimen de la ultraactividad, había como dejado esos sectores petrificados y parece que los había animado un poco, aunque había dos matices que quizás no se han indicado que matizaban esa afirmación bajo mi punto de vista. Uno era la literalidad del antiguo 86.3, que decía aquello de que la vigencia de un convenio, una vez denunciado y concluida la duración pactada, se procederá en los términos que hubieran establecido en el convenio. Y debo recordar aquí que ahora no sé dónde está la estadística, pero creo que cerca del 70% de los convenios colectivos aplicados, en vigores y denunciados, tenían unas cláusulas que ya incorporaba, que se mantenían en vigencia hasta la negociación de un nuevo convenio, con lo cual en realidad estaba bastante matizado eso, por este factor, ¿no? Y luego el otro factor que quizás matiza esto es la tesis de la contractualización también, ¿no? Aquí ha habido varias sentencias del Tribunal Supremo, yo me permito aquí hacer referencia a una de ellas, del 23 de septiembre de 2015, que habla de una especie de contractualización espigueada, ¿no? O sea, las condiciones se contractualizan todo aquello que no esté en otro convenio de ámbito superior que sea aplicable, ¿no? Con estos dos matices que existían y que siguen existiendo y que seguirán existiendo, pues de alguna manera el régimen de ultraactividad se ha modificado de forma bastante significativa. Y sin nada más que añadir, pues bueno, finalizo mi exposición en el tiempo exacto que me han dado. Y ahora creo que nos toca hacer una brevísima pausa. No os desconectéis, veo que hay un montón de gente conectada. Yo os agradezco muchísimo que estéis ahí. Os recuerdo, por favor, que desactiváis, mantengáis desactivados los micrófonos. Pausa de 10 minutos y volvemos. Muchas gracias.